Bueno, entonces repasando un poquito de lo último que vimos, es que hace 8 días que no nos veíamos. Recordando a KD, la famosa KD, que es la constante de distribución. Está más fácil acordarse de ella así, ¿verdad? Porque KD constante y sub D mayúscula de distribución. Entonces tenemos que esta constante o coeficiente de partición KD es igual a la relación de la concentración del soluto en las dos fases, tal como se observa en esta ecuación, donde KD es el coeficiente de distribución y S entre corchetes en la fase estacionaria del soluto, en la fase estacionaria del soluto en la fase móvil, la concentración, son las concentraciones molares del soluto este en las fases estacionaria y móvil respectivamente. Lo que es importante de esto es que en el caso ideal el valor de KD debe permanecer constante dentro de un amplio margen de concentraciones de soluto para asegurar que la relación misma de la concentración de soluto en la fase estacionaria y la concentración molar de soluto en la fase móvil quede constante. Entonces se puede suponer que la cromatografía que se efectúa bajo estas condiciones, cuando KD es constante, va a tener comportamiento lineal y esto permite hacer determinaciones cuantitativas a partir del cromatograma. Ya un momentito más, solo vamos a ver un par de ecuaciones más así sencillitas. Por favor, siempre anoten las ecuaciones porque así ya las van recordando más fácil. Entonces recordemos que en la práctica, bajo la mayor parte de condiciones normales de trabajo, se puede suponer que KD es constante, aunque en concentraciones muy altas, o sea, si pusiéramos demasiada muestra, la fase estacionaria puede volverse parcial o totalmente saturada, pero como sabemos que eso no nos va a dar una buena resolución de cromatografía, pues ni locos vamos a saturar nuestra fase estacionaria. Entonces ahora tenemos, esto les decía, ya ver un poquito con más detalle qué es un cromatograma. Y la verdad es que el cromatograma es la representación gráfica de la separación cromatográfica que hicimos. Ya sea una gráfica con picos, como podía ser de un cromatógrafo de gases o de un cromatógrafo de HPLC, o también los puntitos separados en el papel o en la capa fina. Y también el desarrollo en bandas en una columna clásica. Todas esas son cromatogramas, son la representación gráfica de la resolución cromatográfica. Entonces ahora veamos esto, qué interesante. Por favor, en este piquito chiquito ahorita, ni se fijen y hagan como que no está. Es como cuando ustedes tienen novio o novia y hay otras por ahí, pero ustedes no se fijan, solo toman en cuenta al pico principal. Bueno, tenemos que en esta figura se observa un cromatograma característico para una muestra que contiene un solo analito. Esto es solo para explicar realmente la cromatografía. Lo bonito es separar varias cosas, pero esto es para explicar. Entonces tenemos una muestra que contiene un solo analito. El tiempo que transcurre luego de la inyección o de la aplicación de la muestra hasta que se alcanza la concentración máxima del analito en el detector, que sería en el vértice del pico, se denomina tiempo de retención y se le llama por sus iniciales T minúscula sub R. Entonces, es también lo mismo el tiempo que tarda un analito en eludirse de una columna. Y también se le suele llamar tiempo de retención o tiempo de residencia. O sea, cuánto tiempo reside un analito en la columna hasta que llega a su máxima concentración, a su máxima separación. Si un soluto en la fase móvil no interacciona en absoluto con la fase estacionaria, se moverá con la misma velocidad que la fase móvil. Dicho tiempo se puede representar como T minúscula sub MOV, con tilde por supuesto, o sea T móvil,
que es como a mí me gusta más que se llame, y ese es el piquito chiquito que está aquí, T-móvil. Vimos que es T-móvil. Es el tiempo que tarda un soluto en la fase móvil, pero que no interacciona en absoluto con la fase estacionaria, o sea, pasa junto con la fase móvil. Y ese tiempo se le llama T-móvil. También se le denomina, tengo que decírselos, aunque a mí no me guste este nombre, en algunas ocasiones tiempo muerto, porque esa frase de tiempo muerto no tiene nada que ver. En cambio, T-móvil sí se entiende que es el tiempo en que la fase móvil recorre la columna o la placa, y cuando el analito no interacciona con la fase estacionaria, pues se va en el mismo tiempo que pasa la fase móvil. Ahora veamos por otra parte. Si el analito pasa una parte del tiempo en la fase móvil y otra parte en la fase estacionaria, su velocidad de avance estará determinada por el coeficiente de distribución KD, y en consecuencia, distintos analitos serán eludidos de la columna en tiempos distintos que dependerán de sus coeficientes de distribución dentro de la columna o sobre la placa o sobre el papel. Entonces tenemos que la velocidad lineal promedio, del movimiento de la fase móvil U minúscula se puede expresar de acuerdo a la ecuación, y esta sería la croma 02. U es igual a L sobre T móvil, en donde L es la longitud de la columna y T móvil acabamos de ver la definición. En forma similar, para cualquier pico cromatográfico, se puede expresar la velocidad lineal promedio de migración ahora del soluto, que se representa como B chica, me gusta a mí decir, pero ahora se dice V, con este signito que se llama virgulía sobre ella. Esto sería la velocidad lineal promedio de migración del soluto, y esto se expresa por medio de esta ecuación, donde también tenemos que es L sobre el tiempo de retención. L va a ser la longitud de la columna y el divisor del dividendo, abajo va el tiempo de retención. Entonces, hasta ahí de ecuaciones nos quedamos hoy. Son varias ecuaciones y la verdad que tienen mucha relación con conceptos de fisicoquímica, pero ahorita las vamos a ver de la forma más sencilla para que ustedes no se asusten, y después lo vamos a ir viendo con más profundidad. Entonces, de momento tenemos estas tres ecuaciones, la croma 01, 02 y 03. Hasta ahí tomen nota, y ahora me voy a ir porque esta es una gran presentación. Me voy a ir hasta donde empezamos con la cromatografía de papel. Aquí estamos. Entonces tenemos que en la cromatografía de papel, las fibras de celulosa del papel pueden actuar como fase estacionaria directamente, o también ser un soporte para la absorción de una fase estacionaria líquida como el agua, por ejemplo. En el caso común, un extremo del papel se sumerge una pequeña distancia en la cámara cromatográfica que contiene a la fase móvil. La mezcla en solución se depositó previamente en forma de una mancha en la línea de inicio. La mancha se aplicó lo más concentrada y pequeña posible para evitar la dispersión prematura de la muestra, por lo que normalmente se siembran manchas muy pequeñas, una sobre la otra, pero una vez que la anterior se haya secado por completo. O sea, ustedes aplican con un capilar adelgazado que le hacen una puntita alargada, una gotita lo más pequeña posible sobre su línea hecha con grafito, y esperan que se seque. Se puede ayudar a secar con una secadora de pelo. Eso sería más fabuloso porque se seca más rápido. Una vez que se secó, vuelven a tomar la sustancia que quieren separar con el capilar,
No hay que mezclar los capilares porque la arruinamos, que el mismo capilar, esta se deja ahí con un masking tape al lado del frasquito donde está, y le aplican otra manchita, tratando a que no se expanda, sino que sea del mismo tamaño, pero la idea de aplicarla varias veces después de que se ha secado es para concentrar la muestra. Entonces luego tenemos que una vez que hicieron la siembra, se llama eso, de sus manchitas, la fase móvil subirá por el papel por capilaridad. Se debe colocar la tapa de la cámara para asegurar que la atmósfera que rodea el papel esté saturada con el vapor de la fase móvil. Entonces todo esto que explicamos aquí lo vamos a ver aquí en gráficas. Entonces aquí ustedes hicieron sus aplicaciones una sobre otra, dejando tiempo suficiente para que seque o secarla aceleradamente con la secadora de pelo. Un truco de cromatografista. Jamás de la vida vayan a poner estas manchitas, o sea, su nivel de fase móvil tiene que quedar abajo de donde aplicaron la línea de las manchitas. Porque si ustedes, su fase móvil empieza aquí, o sea, ustedes siempre van a tener un recipiente, su cámara cromatográfica de desarrollo, pero el nivel donde estén las manchitas tiene que estar más alto que donde llegue el nivel de la fase móvil, porque si la sumergen ahí lo que van a hacer es que se van a lavar y no van a correr. Aquí la idea es que agarre solo el pedacito de abajo del papel para que la capilaridad del disolvente o fase móvil haga el desarrollo hacia arriba. Fíjense que esto es importante, el mecanismo es por capilaridad, y otra cosa más importante es que esa capilaridad va a ir en contra de la gravedad. Pero se logra al saturar la cámara. Aquí lo están poniendo con un lápiz, pero ya vimos aquí que no es bueno porque no se va a saturar. Esto, como parece ser un beaker, yo lo taparía con un vidrio o con una placa de Petri, la tapadera de la placa de Petri. O podría ser con un vidrio de reloj también, aunque con el vidrio de reloj no queda tan cerrado. Pero la verdad es que esto hasta pueden hacerlo en su casa. No sé si cuando lo hicieron pueden tener un frasco de boca ancha muy limpio, seco, y pueden usar eso. Claro que las cámaras cromatográficas profesionales son más bonitas, más adecuadas, pero como papel es lo más sencillo es cuando no tenemos nada en el laboratorio, y normalmente se usa papel de filtro. Entonces, otra cosa interesante es aquí, miren qué bonito cómo está el desarrollo. Aquí sí está muy bien, porque ven esta mancha que parecía azul, tiene dos componentes, un verde y uno como color fucsia. Esta verde, pues tiene un más parecido a un azul morado y un amarillo, en bastante más concentración por el tamaño de la mancha. Y veamos aquí esta otra que estaba como una manchita roja, resulta que tiene un lila, uno como más color ladrillo y un azul claro. Entonces, antes de sembrar las muestras, hacemos esta línea que depende, puede ser de 1,5 centímetros, 2 centímetros, pero para eso siempre nos tenemos que fijar cómo está el nivel de fase móvil en nuestra cámara cromatográfica. Ahora, como ustedes ya lo hicieron, ¿con qué hicieron esa línea? Con grafito. Ah, sí, muy bien, solo que yo quería que me dijeras lo primero con lápiz. ¿Y qué tiene el grafito de especial? Es la mina que tiene el lápiz. De ese material está hecha la mina que tiene el lápiz. Que no se va a correr con el solvente. Muy bien, muy bien. ¿Quién me contesta? Yo, doctora Denilson. Dime tu nombre, es que como no veo aquí. Denilson. Guatacho. Ya, tengo una cosa bien bonita que mandarle a los del coro, ese les va a mandar. Mira, mi hijo, entonces,
Sí, tienes razón, no se va a correr. ¿Por qué? Porque el grafito tiene la gran bendición que es inerte. Entonces, igual, tienen que estar ahí controlando para que no se les vaya a salir del papel, hacer la línea arriba, pero ahorita vamos a ver cómo. Aquí ya tienen los papeles secando con otro tipo de manchas. Entonces tenemos que justo antes de que el frente del disolvente llegue a la orilla superior del papel, se traza otra línea con lápiz para marcar la distancia recorrida por la fase móvil. O sea, es necesario marcar, pues como dice ahí, antes de que termine, que no se vaya a salir, sino que cuando ya le falten, qué sé yo, 1 centímetro, 1,5 centímetros, lo sacan y le hacen su línea hasta donde llegó el disolvente. Entonces, a continuación, se saca el papel y se deja secar. Una vez que ya está seco, ya se puede calcular los valores de RF, que es está en inglés las iniciales, retention factor, es el factor de retención, para cada componente, que se define como la relación de la distancia recorrida por la mancha entre la distancia recorrida por el frente del disolvente desde la marca de inicio. Veámoslo aquí. Entonces, el RF sería ¿cuánto recorrió esta mancha del inicio para el centro de esta manchita? Y para esta otra, también cuánto recorrió en centímetros desde aquí hasta aquí. Y a veces es difícil porque las manchitas se van desvaneciendo con el tiempo. Entonces lo que pueden hacer ustedes es que una vez que su papel se secó, con un lápiz también le hacen el puntito en la parte de en medio de donde está cada manchita. Entonces tenemos aquí de nuevo ya colocado como cociente el RF, distancia recorrida por el analito sobre la distancia recorrida por el frente del disolvente. Ay, sí, perdón, entonces me equivoqué como se los estaba explicando. Bueno, pero lo hacen así. Entonces esta sería la medida desde la línea base hasta donde está la mitad de la manchita sobre la distancia desde la base hasta que termina en el frente del solvente. Pero resulta que debido a que los valores de RF, o sea, el factor de retención, no son reproducibles con más de 2 cifras significativas, porque dicho valor presenta sensibilidad a variables tales como el grosor de la fase estacionaria, o sea, el grosor del papel, la humedad que contiene la fase móvil, entre otros. Entonces, cuando ustedes vuelven a hacer otra cromatografía con los mismos colorantes, pongamos, resulta que no les van a dar igual los RFs, sobre todo porque les voy a decir cómo es cuando estábamos presencialmente. Todos los grupos corren a buscar un pedazo de papel filtro y tratar de que no esté, por lo menos que no esté doblado para que no se les vea feo. Y aparte doblado se les podría quedar retenido colorante o fase móvil en el doblez. Pero como lo consiguen ahí a última hora o algunos cargan entre su cajita papel filtro, pero no todos son la misma marca ni del mismo grosor. Entonces, por esas razones es que el RF no puede ser reproducible en papel con más de 2 cifras significativas. Entonces se recurre a otro valor que resulta más representativo, que se conoce como el factor Rx, o sea, el factor de retención relativo, distancia recorrida por el analito, igual medida desde la base hasta la mitad de la manchita, y la distancia recorrida por una sustancia de referencia. La distancia recorrida por el analito sobre la distancia
recorrida por la sustancia de referencia. Y la sustancia de referencia es un patrón interno, el cual se define como una sustancia de identidad conocida y con alta pureza que se emplea para fines de comparación. El Rx ideal es igual a 1, pues así se confirmaría la identidad de un analito con respecto a la sustancia de referencia. Cuéntenme cómo hicieron esa cromatografía, qué mediciones hicieron. ¿No hicieron mediciones? Me recuerdo de que en la cromatografía que nos mandaron a hacer cuando ya empezamos virtualidad, nos mandaron a hacer solo factor de retención nada más, que era con colorantes de dulce. Bueno. Sí, está bien. O sea, el factor de retención, pues, es alguna información que vale la pena, pero ideal sería tener factor de retención relativo Rx porque en realidad estás tratando contra un estándar de lo que crees que es tu muestra. Y si el Rx te da 1, quiere decir que esa sustancia es. Porque generalmente cuando uno pone manchitas, mejor dicho, al separarla, uno puede tener medio la idea de qué es la sustancia, pero no tiene la certeza, ¿no? Por eso está haciendo esta separación cromatográfica. Ahora desde aquí quiero que aprendamos algo, por favor anoten esto, es muy importante. Se dice fase normal en cromatografía líquida cuando la fase estacionaria es polar. Apréndanlo desde aquí. Y fase reversa cuando la fase estacionaria es apolar. Entonces, si en fase normal la fase estacionaria es polar, ¿cómo tendría que ser la fase móvil? Fíjense en esta pregunta. En fase normal dice que se considera que es fase normal cuando la fase estacionaria es polar. ¿Cómo tendría que ser la fase móvil entonces? En fase normal. Apolar. Apolar, muy bien, excelente. Eso es lo que tienen, pero es más fácil que se lo aprendan así porque ustedes ya saben que la otra fase tiene que ser la contraria de la polaridad que tenga esta. Entonces, en fase reversa se dice cuando la fase estacionaria es apolar. ¿Y cómo sería aquí la fase móvil? Polar. Muy bien, excelente. Pero por el momento, para simplificarse la vida, solo apréndanse esto. Pero ya luego sacan la conclusión de que la otra fase, la fase móvil, tendría que ser lo contrario de la polaridad que tienen cada una de estas. ¿Verdad que es más fácil aprendérselo así? Porque con una que sepan, ya saben que la otra tiene que ser contraria. Eso nos va a servir mucho, mucho más en HPLC, pero está bueno que lo empecemos a aprender desde aquí. Bueno, entonces ahora pasemos ya un poquito más avanzado a cromatografía en capa fina, que se le dice también, diciendo las iniciales en español, TLC, pero eso viene del nombre en inglés, Thin Layer Chromatography. Cuando ustedes no se acuerden cómo se llama algo, qué quieren decir las iniciales, recuérdense que casi siempre están en inglés. Entonces tenemos que la cromatografía en capa fina conceptualmente es muy similar a la cromatografía en papel, pero permite hacer mejores separaciones y tiende a mostrar un comportamiento más reproducible. Para la cromatografía en capa fina se usa como fase estacionaria un sólido finamente dividido, inmovilizado sobre un trozo de vidrio o sobre una hoja de material polimérico o sobre una hoja de aluminio. Lo más común es que Merck nos venda las cajitas, ya son unas cajas cuadradas, donde trae como pliegos de la fase estacionaria, que sería sobre como una película de aluminio, pero bastante resistente, o a veces plástica, sí.
Y claro, es una caja más o menos, ¿cómo decirles qué? Como ver su teclado, su computadora, pero este es más rectangular, como que tuvieran un cuadrado ahí, o sea, les va a sobrar un lado, más o menos así, pero claro, casi nunca hacemos una capa tan grandota. Esa se puede cortar en trozos y muy bien, porque me contaba Sergio Valdés que hacían unas capas finas como de 5 centímetros por 2 centímetros en un laboratorio que trabajaban ahí en el Instituto de Investigaciones de la UNAM. Impresionante, dice que hacían miles de cromatografías así chiquitas, porque eran como pruebas que hacían para ver cómo estaba la separación. Entonces no necesitan un recorrido de 50 centímetros, de 25 centímetros, no, con unos 3 centímetros o 4 ya veían la separación. Por supuesto, la fase móvil también era poquita, lo ponían en un frasquito redondo, chiquitito. Entonces primero vimos que la fase estacionaria es un sólido finamente dividido que está inmovilizado sobre un vidrio o sobre una hoja de material polimédico, sea plástico o una hoja de aluminio también. ¿Qué puede ser alúmina? Gel de sílice es el más común, entre otros. Más común es el gel de sílice o sílica gel, como le decimos nosotros, que más bien está en medio inglés. Entonces, la fase móvil puede ser agua, solución acuosa de amoníaco o alguna otra mezcla. Por ejemplo, una solución de alcohol, agua, ácido acético, pero esto va a ir, supongamos que la proporción más sencilla aquí sería 33% de cada uno. Pero también pudiera ser, dependiendo de las necesidades de separación que tengamos, que tenga 50 de agua, 25 de alcohol y 25 de ácido acético en porcentaje. Lo más probable es que tengamos muy poco ácido acético y que tal vez tengamos 80% de agua, 15% de alcohol y 5% de ácido acético. Eso generalmente se pone entre paréntesis y se pone el porcentaje en el mismo orden en que están aquí, el porcentaje que lleva de cada uno. Y eso también, un asterisco por ahí, más o menos es la misma forma en que se preparan las fases móviles para cromatografía líquida de alta resolución, para HPLC. Entonces tenemos que las placas de cromatografía en capa fina se marcan y se revelan en forma muy similar a la que se usa para la cromatografía en papel, pero teniendo el cuidado de trazar las líneas con el lápiz que tiene mina de grafito en forma delicada, eso subrayenlo por ahí, para evitar que la fase estacionaria de la placa se fracture y esto afecte la separación. Con frecuencia se puede recubrir la fase estacionaria con un material fluorescente para ayudar a visualizar los componentes a medida que se separan, siempre que los compuestos en estudio posean electrones que al ser excitados emitan fluorescencia. Ustedes ya estudiaron ese fenómeno con el licenciado Orozco. Entonces decíamos que se pueden recubrir con un material fluorescente para ayudar a visualizar los componentes a medida que se separan, siempre que los compuestos en estudio posean electrones que al ser excitados emitan fluorescencia, la cual se evidenciará al observarlos con una lámpara de luz ultravioleta. Sí, porque lo más bonito es cuando las sustancias tienen color, pero cuando no tienen es más complicado, pero se puede hacer esta técnica de agregarle este material fluorescente a la capa, o también se pueden usar reactivos reveladores nebulados sobre las placas para hacer visibles a los analitos ya separados. Entonces, la forma de aplicar las muestras también es similar a la utilizada en cromatografía en papel, aplicando manchas pequeñas y secándolas antes de volverlas para concentrarlas. Miren la placa, chicos. Esa sí es